Hola querida amiga que estás escuchando, estás viendo este video. Hoy quiero compartirte, soy la pastora Lidia Susana y hoy quiero compartirte un tema especial que está en Marcos 4:35, a partir del versículo 35. Y quiero compartirte que después de las tormentas siempre viene la calma, siempre viene bonanza. En este capítulo de Marcos, del Evangelio de Marcos, dice así la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es un pasaje muy conocido de las Escrituras, es un pasaje muy especial del actuar, del mover de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y todos los días, cada día, tiene una noche. Y cada proceso en nuestra vida tiene un comienzo. La noche es el momento de la confusión, de la ceguera, es el momento de donde la gente no sabe dónde está parada, hacia dónde quiere ir, qué decisión tiene que tomar. Esos son los momentos de la noche en la vida de las personas, en la vida de los cristianos. Pero hay muchas noches que transitamos, los momentos que nos sentimos que no hay suficiente luz. Y llegan circunstancias difíciles a nuestra vida, que son las tormentas de la vida. Y desde el comienzo de esta pandemia, hay mucha gente que siente que ya no está de día. No por miedo, quizás muchos no tenemos miedo a contagiarnos, pero hay en la gente a nivel mundial una preocupación, una oscuridad. La gente no tiene la libertad que tenía antes. Está ahí una preocupación especial cuando sale, cuando entra, si puede compartir con si no lo puede compartir. Cuidado con qué toca, con quién habla, no puede tomar mate. Es un manto de preocupación que vino a oscurecer a las naciones. Y una tormenta, por supuesto, se desató en este 2020. Pero Jesús dice: vengan, pasemos al otro lado. Y pasar al otro lado es el lado de la bendición. Es el lado de la tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, desde ese punto, desde el que las personas están en la tormenta, hacia el otro lado donde Jesús los quiere llevar, hay una distancia, un recorrido, y a eso lo podemos llamar procesos. En los procesos donde se comienzan a quitar aquellas cosas en nuestra vida que no le agradan a Jesús, aquellas cosas en nuestra vida que impiden nuestro crecimiento. Hay personas que, como estas que estaban allí, son parte de la multitud. Y Jesús despidió a la multitud. Cosa interesante esta, despidió a la multitud y se quedó solo con los discípulos. La multitud es esa gente que viene a Jesús pidiéndole algo, porque nacieron en una familia religiosa, porque tienen ciertas prácticas, los han llevado a misa, los han llevado a la iglesia, y tienen algunas de esas costumbres religiosas que se le quedaron pegadas en la vida. Son parte de la multitud. Jesús los atiende, Jesús suple sus necesidades, pero Él quiere estar en otra relación con los que van a salvarse, con los que tienen vida eterna, con los que son sus discípulos. Y aquí es la diferencia entre la multitud y los discípulos. Discípulo es aquel que está dispuesto a recibir las enseñanzas de Jesús, de un maestro, su maestro, y a ponerlas en práctica, a ser un seguidor. No solo recibe conocimiento como la multitud, sino que hay una transferencia de vida, una nueva forma de pensar y de actuar. Y reconoce el discípulo la voluntad de Dios en su vida y trata de llevarla a cabo. Reconoce y trata. El discípulo tiene un privilegio mayor que la multitud, porque él despidió a la multitud. O sea, los atendió, les suplió las necesidades, sanó a muchos, pero solo los discípulos contaron con su presencia permanente. Yo te pregunto en este momento, ¿en qué grupo estás? ¿El de la multitud o el de los discípulos? Seguramente sos un discípulo. Y el versículo siguiente, el 37, dice: pero se levantó una gran tempestad.
se levantó una gran tempestad que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Hay tormentas de nieve, de polvo, de granizo, de vientos eléctricas, pero también hay tormentas físicas, emocionales y espirituales. Y si vos ves el diario de una tormenta, podríamos irnos al libro de Hechos, cuando Pablo, que estaba yendo a Roma, iba preso, y iba en un barco, y dice Pablo que estaba allí en la barca yendo a Roma preso, y dice, y soplando una brisa suave, pareciendo que ya tenía lo que deseaban, levantaron anclas. Comienza la tormenta con una total calma, no la ves venir, y aparece así en forma inesperada. Hay calma y aparece en forma inesperable. Ese es el diario de una tormenta. Dice que Pablo, estando allí, dice, pero no mucho después, en el versículo 14, dio contra la nave un viento huracanado llamado eurociclón. A veces nos vienen los eurociclones, que aparece lo inesperado. Y allí se comienza a ver la impotencia humana, porque dice Pablo en el versículo 15, no pudiendo hacer nada, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hay mucha gente que en medio de la tormenta se deja llevar, o dice, bueno, ya va a pasar. O lucha por sobrevivir. Después ellos intentaron luchar, dice, hicieron todo y con dificultad apenas pudieron sobrevivir. Y no lo pudieron solucionar. Y entonces dice que se dejaron estar. Bajaron totalmente los brazos, porque dice en el versículo 20, no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por la tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y este es el objetivo de las tormentas en nuestra vida. Trata de modificar nuestro destino. Nos quieren desviar del lugar donde Dios nos quiere tener, porque nos vienen a robar la sintonía y perdemos la sincronización con el tiempo de Dios. Dejamos de alinearnos con el tiempo de Dios, donde suceden los milagros que nosotros necesitamos. Pero la orden de Jesús en este capítulo, en estos versículos del capítulo 4, es pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y pasar al otro lado es ir donde está Jesús. Pasemos al otro lado, sí, donde está el propósito. Es ir donde está la misión. Y en el versículo 38 de este capítulo 4 de San Marcos dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos, antes de despertar a Jesús, Pedro iba en la barca, y Pedro era un marino experimentado. Seguramente habría hecho todo lo que tenía que hacer para tratar de que la nave no naufragara. Pero haciendo todo lo que podían hacer, tuvieron que ir a despertar a Jesús. Y a veces en nuestra vida oramos, ayunamos, aquellos que obedecemos a Dios diezmamos, ofrendamos. Pero las cosas no se resuelven. Y entonces recién ahí el cristiano va, cuando las papas queman, a Jesús a despertarlo. Pero ellos fueron con una oración equivocada. Ellos le dijeron, vamos a morir. ¿No te importa? Vamos a morir, ¿no te importa? Es como si le dijéramos a Jesús cuando nos acercamos, los plazos se acortan, Jesús. El dolor es fuerte cuando hay una enfermedad. Esta relación es cada vez peor. Este marido está insufrible, diría alguna mujer. O al inversa, esta mujer ya no se puede soportar. ¿No te importa, Jesús, lo que estamos pasando? Las deudas ya hay un plazo, tenemos que pagarlas. ¿No te importa? Esta era la forma en que le estaban hablando a Jesús. Pero era una oración equivocada, porque la oración correcta, ellos tendrían que haberse parado en la proa, extendido la mano y decir, viento, cálmate en el nombre de Jesús, olas desciendan en el nombre de Jesús. Enfermedad retrocede, crisis matrimonial retrocede en el nombre de Jesús. No le digas a tu marido o a tu esposa, en el nombre de Jesús te ato, no, porque le vas a despertar más la ira. No, tenés que ir contra la crisis, contra lo que produce esa desarmonía, esa dificultad, ese problema con tu hijo, con tu hija. Detente. Y cuando nosotros hacemos algo así, la autoridad que Dios nos delegó hace que la tormenta se detenga. Reprender, detener. Reprender. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 19, que todos conocemos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque Dios nos delegó autoridad delegada. Dios no está allí para gritarle a nuestras tormentas que se callen.
sino que está allí para darnos poder a nosotros para que se callen en el nombre de Jesús. Él no anula nuestra parte, Él es la fuerza que nos anima, nos delega para hacer lo que tenemos que hacer. Y dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Él es paciente. Tuvo que hacer lo que ellos no se animaban a hacer aunque tenían autoridad. Y Él está dispuesto a enseñarlos vez tras vez hasta que lo hagamos solitos, solitas. El versículo 40, y les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? ¿Podemos enfrentar las tormentas de la vida sin miedo, sin ansiedad o con palabras negativas? Siempre que aparece el miedo es porque la fe se fue. Para ser como Jesús, tenemos que enfrentar las tormentas tranquilos y con la autoridad delegada que Él nos ha dado. Nos ha facultado, nos ha empoderado para reprender las tormentas. Porque las tormentas nos perfeccionan. Las tormentas nos llevan a otro nivel. Las tormentas nos hacen poner de rodillas para levantarnos y reprenderlas y decirle que paren. Las tormentas se transforman en bonanza, sí o sí, con la autoridad que es delegada por Jesús. Y Él está con nosotros en la barca, por eso tenemos la autoridad. No somos parte de la multitud. Tenemos la autoridad. Él está en nuestra barca, Él está en nuestra vida. Él nos dio la autoridad para detener lo negativo y para hacer aumentar lo positivo en nuestra vida. Tu declaración y tu fe también atrae lo que dices. Si nosotros declaramos protección, seguridad, armonía, salud, prosperidad, éxito, basados en la palabra de Dios, no en un pensamiento simple positivo. Nos levantamos cada mañana y reprendemos la tormenta, el impedimento, el obstáculo o lo que sea que tenga el nombre de problema y vamos a ver el mover de la mano de Dios. Y cuando esto se resuelve, cuando la tormenta se calma, no te olvides nunca de dar testimonio y dar gracias a Dios, porque no vino de tu poder, vino del poder de Jesucristo. ¿No tenéis fe? Claro que sí, yo sé que tenés fe. Y también sé, porque la Escritura lo dice, que Dios nos delegó autoridad para reprender las tormentas. En el nombre de Jesús yo oro por tu vida, declaro que Dios está en tu barca porque tienes fe, porque vas a salir adelante de estas tormentas y que porque tenés la autoridad de detenerlas en el nombre de Jesús. Y recordá que las tormentas te llevan a un mayor nivel. Mirá por arriba de la lluvia, mirá por arriba de la inundación, que hay un propósito, porque Dios te quiere llevar al otro lado, en donde está la bendición, en donde está la tierra que fluye leche y miel. Te bendigo en el nombre de Jesús, oro por tu vida y que toda tormenta de enfermedad, que toda tormenta de escasez, que toda tormenta de desarmonía familiar, que toda tormenta de preocupación, que toda tormenta que te está ahora abatiendo en el nombre de Jesús se detenga. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo obre en tu vida con poder. Yo te unjo ahora en el nombre poderoso de Jesús con la autoridad que Él me ha dado para bendecir tu vida, para que sigas avanzando a través de la tormenta para llegar al puerto seguro con la barca que tienes en tu vida, que donde está Jesús guiándote. En el nombre de Jesús yo te unjo con el poder del Espíritu Santo ahora. Dios te bendiga y nos encontramos nuevamente en otro video como este, cuando Dios así lo disponga.